Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar a fondo un discurso que ha generado mucha controversia, el de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en la Asamblea General de la ONU. Sí, Bukele, un líder que hace unos años era prácticamente desconocido, ha irrumpido en la escena global con ideas bastante provocadoras. Lo que me llama la atención es el contraste que presenta. Por un lado, habla de la transformación radical de El Salvador, pasando de ser la capital mundial del asesinato a, según él, el país más seguro del hemisferio occidental. Una transformación que, según Bukele, se ha logrado en tan solo 5 años, un cambio realmente drástico. Y lo contrasta con lo que él ve como un declive del mundo libre. De hecho, usa esa frase, el mundo libre ya no es libre. Una declaración bastante fuerte. Sin duda busca provocar, pero luego lo respalda con ejemplos que a muchos les resultarán familiares. Por ejemplo, habla de tiendas en grandes ciudades, incluso en países considerados del primer mundo, que tienen que poner bajo llave artículos básicos, como barras de chocolate o maquinillas de afeitar por el miedo a los robos. Una imagen que refleja una sensación de inseguridad y pérdida de control que, lamentablemente, se está volviendo cada vez más común en muchas partes del mundo. Y en medio de este panorama, Bukele presenta a El Salvador como un refugio, una especie de faro de esperanza. Lo interesante es cómo define Bukele las fortalezas de El Salvador. Habla de seguridad, de protección de las libertades individuales, de apuesta por la innovación. Incluso llega a contrastar el enfoque de El Salvador hacia la libertad de expresión con lo que, según él, está sucediendo en otras partes del mundo, donde la censura y el control parecen ir en aumento. Afirma que en El Salvador, incluso aquellos que no están de acuerdo con el gobierno, tienen garantizados sus derechos a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Una imagen que contrasta con la que muchos tienen de El Salvador, un país tradicionalmente marcado por la violencia y la inestabilidad. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Es El Salvador realmente un modelo a seguir, un ejemplo de éxito? ¿O se trata de una visión demasiado optimista, incluso idealizada? Esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder en esta inmersión. Vamos a analizar las afirmaciones de Bukele, vamos a ver qué hay de cierto en ellas, qué desafíos enfrenta realmente El Salvador y qué lecciones, si las hay, se pueden extraer de su experiencia. Lo que me parece especialmente relevante es que este caso nos obliga a reflexionar sobre el significado de la libertad en el mundo actual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? Seguridad, derechos individuales, oportunidades económicas. Bukele parece tener una respuesta clara a esa pregunta, al menos en lo que respecta a El Salvador. Y su discurso en la ONU fue, sin duda, un intento de llevar esa respuesta al escenario global. Empecemos por la transformación de El Salvador. Cómo un país que era sinónimo de violencia se ha convertido en, según Bukele, un remanso de paz. Bukele atribuye gran parte de este éxito a la mano dura contra las pandillas. Afirma haber recuperado el control de las calles, haber restaurado el orden, y eso, según él, ha permitido que el país prospere. De hecho, menciona en su discurso que El Salvador está atrayendo turismo internacional. Habla de competiciones de surf, de gente que viene de todas partes del mundo a visitar el país. Incluso menciona que muchos salvadoreños que habían emigrado huyendo de la violencia y la pobreza, ahora están regresando atraídos por esta nueva imagen de seguridad y oportunidad. Es una historia que suena casi demasiado buena para ser verdad. Es realmente todo mérito de las políticas de Bukele. Bueno, ahí es donde empiezan las dudas. Si bien es cierto que la reducción de la violencia es innegable, hay quienes argumentan que esta mano dura se ha logrado a costa de las libertades civiles. Se habla de violaciones de derechos humanos, de un giro autoritario. Exacto. Mm. Y esa es una de las tensiones que vamos a analizar a lo largo de esta inmersión. ¿Es posible lograr la seguridad sin sacrificar la libertad? ¿Es el modelo de Bukele sostenible a largo plazo? Preguntas complejas que requieren un análisis a fondo. Y precisamente a eso nos dedicaremos en los próximos segmentos de esta inmersión. Vamos a desgranar los argumentos de Bukele, a contrastarlos con otras visiones y a intentar comprender qué significa realmente este caso para el futuro de El Salvador y quizás para el futuro del mundo. Retomemos ese punto del declive del mundo libre porque Bukele no se queda en la superficie, usa ejemplos concretos, ¿no? Sí, y ahí es donde se pone interesante. Habla, por ejemplo, de la erosión de la libertad de expresión, algo que se supone que es fundamental en una democracia. Y lo que hace es conectarlo con el auge de las redes sociales y el poder de las grandes tecnológicas. Dice que estas plataformas, que en su momento se vieron como herramientas para la libertad de expresión, ahora se usan para censurar ciertas opiniones. Incluso llega a afirmar, y cito textualmente, que las plataformas de redes sociales más grandes del mundo se vieron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Una acusación bastante seria. Hay pruebas que respalden eso.
Bueno, ha habido casos de gobiernos presionando a empresas de redes sociales para eliminar contenido o bloquear cuentas, sí. Pero por otro lado, estas empresas también tienen sus propias políticas de moderación de contenido, que a veces generan controversia. Claro, entonces la pregunta es ¿dónde está el límite? ¿Censura gubernamental o control por parte de las propias empresas? Un debate complicado. Por un lado, la preocupación de que los gobiernos estén silenciando la disidencia, pero por otro, la necesidad de combatir la desinformación y el discurso de odio. Exacto, un tema delicado. ¿Y no te parece que Bukele podría estar usando este argumento de la censura para desviar la atención de las críticas que recibe su propio gobierno por cómo trata a la prensa? Es una posibilidad, lo que nos lleva a preguntarnos si su defensa de la libertad de expresión es genuina o solo le interesa cuando le conviene. Pasemos a otro punto. El aumento de la delincuencia y el desorden. Ahí conecta con mucha gente. Sí, esa imagen de ciudades inseguras, de miedo en las calles, es lo que resuena con la experiencia de mucha gente. Y usa ese ejemplo de las tiendas que tienen que poner bajo llave cosas tan básicas como barras de chocolate. Algo que muchos hemos visto con nuestros propios ojos. Incluso lo compara con El Salvador, donde según él, la gente ya puede caminar tranquila por la calle. Claro, está usando esa imagen para contrastarla con lo que él ve como un fracaso en otros países. Es una afirmación atrevida. Realmente El Salvador es tan seguro como lo pinta. Hay que recordar que también se le critica por el costo de esas medidas en términos de derechos humanos. Sí, hay que analizarlo con cuidado. ¿Hasta qué punto se justifica sacrificar libertades en nombre de la seguridad? Un dilema complicado, sin duda. Hablemos ahora de Bitcoin. Ahí Bukele ha dado un paso que ha puesto a El Salvador en el mapa. Sí, convertir Bitcoin en moneda de curso legal fue una apuesta arriesgada. Todavía es pronto para saber si funcionará. Los defensores de Bitcoin hablan de inclusión financiera, de reducir los costos de las transacciones. Pero también hay voces que advierten sobre su volatilidad, la falta de regulación, el impacto ambiental de la minería. Incluso se cuestiona la transparencia en la gestión de los fondos públicos relacionados con Bitcoin en El Salvador. Entonces, ¿es Bitcoin una solución real o una distracción? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que Bukele lo está usando para proyectar una imagen de El Salvador como un país moderno e innovador. Volviendo al discurso, al final Bukele presenta a El Salvador como un refugio para un mundo en crisis. Es una idea llamativa. De verdad, El Salvador puede ser un modelo a seguir. Lo interesante es que no se limita a criticar, sino que propone una alternativa. Habla de seguridad, de libertades individuales, de innovación. Aunque, claro, algunos lo acusan de autoritarismo. Sí, hay una tensión ahí. Por un lado, destaca la protección de la libertad de expresión y los derechos de propiedad. Por otro, se le critica por reprimir la disidencia. ¿Es genuino o es solo una estrategia para mejorar la imagen de El Salvador? Es una pregunta clave. Lo que sí es cierto es que está construyendo una narrativa atractiva para quienes están desencantados con la situación en sus propios países. Como si dijera, si están hartos del caos, vengan a El Salvador. Aquí tenemos la solución. Y ese mensaje, nos guste o no, está resonando con fuerza. El Salvador está desafiando status quo. Eso es innegable. Queda por ver si su modelo es viable, pero sin duda han puesto el país en el mapa. Y han generado un debate que va más allá de sus fronteras. Un debate sobre la libertad, el papel del gobierno, la búsqueda de un mundo mejor. Grandes temas. Y en el próximo segmento profundizaremos en los desafíos y riesgos que enfrenta El Salvador. Y analizaremos qué significa todo esto para el resto del mundo. Bukele pinta un panorama muy atractivo, pero El Salvador realmente ese refugio, esa alternativa viable. Es fácil dejarse llevar por el entusiasmo, sobre todo con un líder tan carismático como Bukele, pero hay que analizarlo todo con cuidado. Hay voces críticas, ¿no? Algunas organizaciones internacionales han denunciado violaciones de derechos humanos. Sí, se habla de detenciones arbitrarias, de falta de garantías legales, de hacinamiento en las cárceles. Entonces la pregunta es, ¿se puede lograr la seguridad a cualquier precio? ¿Qué pasa con las libertades individuales? Bukele defiende que sin seguridad no hay libertad. Dice que solo cuando la gente se siente segura puede ejercer sus derechos plenamente. Pero sus críticos temen que ese enfoque de mano dura acabe llevando a un régimen autoritario. Un régimen donde la disidencia sea silenciada y el poder se concentre en pocas manos. Es un riesgo real. Y no podemos olvidar el factor económico. El Salvador sigue teniendo problemas de pobreza, de desigualdad. La dependencia de las remesas es un indicador claro de que el país sigue teniendo dificultades para generar oportunidades para su gente. Y la apuesta por Bitcoin, aunque innovadora, también genera incertidumbre. La volatilidad de las criptomonedas es un arma de doble filo, y su adopción masiva aún está por verse. Resumiendo, podríamos decir que el modelo de Bukele presenta riesgos.
para los derechos humanos, para las instituciones, para la economía. Son factores que hay que tener en cuenta, sin duda. Pero también sería injusto negar los avances que ha logrado El Salvador. La reducción de la violencia es un hecho, y la apuesta por la innovación, al menos, es un cambio positivo en un panorama político a menudo estancado. El Salvador nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la seguridad? ¿Puede la tecnología resolver los problemas de fondo? Hay alternativas al sistema actual. Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Lo importante es que las estemos planteando, que estemos debatiendo, buscando soluciones. El Salvador, como mínimo, ha logrado sacudir el tablero, ha desafiado el status quo. Y eso ya es un logro en sí mismo. Totalmente de acuerdo. Y nos recuerda que el futuro no está escrito, que podemos construir un mundo mejor. Una nota esperanzadora para terminar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso de El Salvador. Esperamos que les haya dado qué pensar. No olviden dejar sus comentarios, compartir este episodio y suscribirse al canal para más análisis como este. Hasta la próxima.